Hola, buenas noches. Mi nombre es Paula Alejandra Gómez Morales. Soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del programa Administración de Empresas Distancia. Les doy la bienvenida a Uniemprendedores 2.0 Podcast. El caso dice así: un trabajador que cumple todos los requisitos para poder ser contratado en Colombia es contratado a través de un contrato laboral a término indefinido en una empresa del sector de la producción. Al momento de la vinculación, al trabajador se le solicitan las constancias de afiliación a la empresa promotora de salud, fondo de pensiones y se le señala cuál aseguradora de riesgo laboral estaría afiliado. En el desarrollo y ejecución de su contrato de trabajo, el trabajador comienza a presentar ciertas dolencias físicas, por lo que acude al médico de su EPS, quien determina que el trabajador presenta una enfermedad degenerativa, la cual lleva un tiempo importante de evolución y otorga la debida incapacidad. Después, la situación médica del trabajador se complica y por tal razón no puede cumplir sus labores contratadas. La EPS asume el pago de la incapacidad de manera regular y oportuna. Sin embargo, el empleador, o sea, la empresa, no desea continuar la relación laboral con dicho trabajador. Así que la Oficina de Gestión Humana de la empresa envía carta de despido al trabajador señalando tres razones puntuales, las cuales son: primero, que el despido es legal y justificado porque la enfermedad la presentaba antes de la vinculación, tal como lo certificó el médico tratante de la EPS. Segundo, que la enfermedad no se deriva de un origen laboral, sino de origen común, por lo que al no ser adquirida dentro de las funciones que desarrolla dentro de la empresa no está obligada a seguir con su contrato. Tercero y último, que es mejor que se recupere dentro de la casa y que la empresa dispone de esa vacante del trabajo del señor para otra persona. Bueno, para analizar el caso debemos de tener en cuenta tres puntos importantes, que primero que es cierto que el trabajador presentaba la enfermedad antes del ingreso, segundo que por su condición de salud el trabajador no está en la capacidad de aplicar a otra oferta laboral dentro de la empresa o de otra empresa. Tercero, que la ley laboral protege a las personas en estado de incapacidad y de discapacidad, ya sea de cualquier origen, ya sea laboral o común. Debemos responder las siguientes preguntas. Primero, ¿puede la empresa finalizar, es decir, despedir con justa causa del trabajador y por qué? El Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 61, 62 y 64 contempla tres tipos de terminación de contrato: por el cumplimiento del contrato, por el contrato unilateral por justa causa y por unilateral sin justa causa. Asimismo, la Ley 361 de 1997 en el artículo 26 determina terminación del contrato de trabajo con personas con limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales, en el cual ordena que ninguna persona limitada podrá ser despedida o a su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que se emita autorización a la oficina de trabajo. No obstante, quienes fueran despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación sin incumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior tendrá derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario, sin prejuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiera lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajador. Si más normas que lo modifiquen, adicionen, contemplen la clave o sea es decir, que la empresa en ese momento no podía finalizar o despedir al trabajador. Segundo, ¿podrá el trabajador demandar a la empresa para que lo reingrese y por qué? El trabajador sí puede demandar a la empresa porque, como lo ordena la Ley 361 de 1997 en el artículo 26, ninguna persona limitada podrá ser despedido.
su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que lo autorice la oficina de trabajo, cosa que no fue así en este caso. Cabe resaltar que en Colombia las personas en situación de discapacidad cuentan con una estabilidad laboral reforzada, por lo que si el empleador despide a una persona con discapacidad sin justa causa y paga la indemnización de 180 días de salario, el trabajador podrá demandar y solicitar el reintegro para continuar así ejerciendo su derecho de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajador sí puede demandar a la empresa o realizar una acción de tutela. Estos pasarán a un juez y él será el que dictame a favor del empleado o el trabajador. Si encuentra a favor del trabajador, la empresa debe realizar el debido proceso de reintegro, gracias a que la ley así lo expide. Puede que no sea en el mismo cargo y que ahora la empresa tenga que buscarle un nuevo cargo dependiendo de los conocimientos que tenga la persona para así poder trabajar nuevamente. Tercera pregunta. En caso de reingreso, ¿deberá la empresa reconocer los pagos dejados de percibir por el trabajador desde el momento del despido hasta la fecha de su reingreso? ¿Y por qué? Pues según la Ley 361 de 1997, en el artículo 26, responde que quienes fueron despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación sin el incumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior tendrá derecho a una indemnización equivalente a 180 días del salario, siempre juicio las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubieran lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen. Adicional, contemple la clave y de la misma forma si el despido fue injusto e ilegal y se ordena el reintegro del trabajador, el empleador debe pagar al trabajador todos los conceptos que se tuvo que pagar si la relación laboral no se hubiera interrumpido.